el Señor, salúdele, dele la bienvenida a este lugar. Qué bueno, hermanos, poder estar aquí en la casa de Dios, alabando y exaltando su precioso nombre. Amén, hermanos. ¿Cuánto le adoramos a Él? Bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes a este lugar. Dios les bendiga. Qué bueno que podamos una vez más encontrarnos aquí, en este lugar donde venimos con el único objetivo de alabar y adorar al Señor. No es nada más lo que nos congregue aquí, sino venir y adorar a nuestro Señor, aprender también de su palabra. Quiero saludar a los que en esta noche nos visitan, los amigos, Dios los bendiga, bienvenidos. Y también saludar a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y si usted tiene a bien ayudarnos a compartir a través de su red social este culto, este mensaje, le invitamos que lo haga. Bien lo hace, porque nuestro anhelo es llegar a muchos con el mensaje de la palabra del Señor. Que no seamos solamente nosotros aquí los que estamos reunidos, sino también muchas personas que nos siguen desde su casa, desde el lugar donde se encuentre. Gloria al Señor para siempre. Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos al capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Reitero mi saludo para los amigos que están con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Gloria al Señor. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el versículo 26 al 29. Estos textos son conocidos por las personas lectoras de la Biblia, aquellos que leen la Biblia. ¿Ya estamos ahí? Gloria al Señor. Las pantallas también nos ayudan bastante. Vamos a leer estos textos para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. El verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias porque nos permite una vez más adorarle, nos permite una vez más exaltar tu nombre, nos permite una vez más reunirnos en este lugar para expresarte nuestra gratitud, para alabarle con todo nuestro corazón. Yo te doy muchas gracias, Dios. Te ruego que en esta noche uses el ministerio de la palabra y nos bendiga, Señor. Nos hable a cada uno de nosotros. Somos tan necesitados de ti, de la enseñanza, aprender de ti, oh Dios.
del maestro de maestros, del que tiene la ciencia, del que tiene la sabiduría, del que tiene la inteligencia. Bendícenos, permítenos aprender de ella, aprender de tu palabra, que podamos oír tu palabra, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Permite que tu palabra obre en cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, sea ministrando en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor. Te doy muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Colóquese cómodo, hermano. Bendito sea Dios. Cristo vive. A su nombre damos toda la gloria. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema motivos para que ningún cristiano se enorgullezca. Motivos para que ningún creyente, ningún cristiano se enorgullezca. El orgullo es considerado un pecado grave, ¿sabía usted eso? Y tiene afinidad con la soberbia, con la arrogancia y la autoexaltación. El orgullo engrandece al hombre, y pone al yo, le engrandece el ego y lo coloca por encima de los demás. Una persona orgullosa se siente superior, se cree que como él no hay nadie, nadie lo supera. Y muchas veces el orgullo hace que una persona se coloque aún más importante, se sienta más importante y más grande que Dios. Por eso es peligroso el orgullo. San Pablo en esta carta, y especialmente en estos textos que hemos leído, escribe a los cristianos de Corinto, recordándoles a ellos quiénes eran antes de conocer a Cristo. Les recuerda también de dónde venían y cuáles eran sus raíces. Lo encontramos en los textos que hemos leído. Yo voy a volver a leer el versículo 26 y lo voy a hacer en la versión católica Dios habla hoy. Escuche lo que dice esta versión. No, la traducción lenguaje actual perdónenme, la traducción lenguaje actual. Les dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Aleluya. Mire lo que el apóstol le dice a ese grupo de cristianos, a esa iglesia que se había formado en Corinto. Le dice: ustedes recuerden lo que eran antes que el Señor los eligiera. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder
o pertenecían a familias importantes. La vida espiritual de los habitantes de Corinto estaba dominada por un politeísmo extremo, es decir, que ellos adoraban muchos dioses. Habían muchas deidades que ellos adoraban. En Corinto habían muchos templos y en cada uno de estos templos habían varios dioses a quienes ellos iban a rendirle culto. Era un politeísmo extremo, idolatría y una profunda inmoralidad moral marcada por la cultura grecorromana. La ciudad de Corinto era conocida por su materialismo y vicios, como era o aún es, porque todavía esa ciudad, no la misma, pero ahí mismo ahí existe una ciudad, es una ciudad marítima. Y usted sabe, hermanos, que esos lugares de costa en este tiempo, y no solamente en este tiempo, desde tiempos antiguos, han sido muy dados a la perdición, a la inmoralidad, al pecado. Entonces allí había mucho vicio. En esa ciudad se celebraba culto a una diosa llamada Afrodita, cuya celebración estaba centrada en orgías sexuales, prostitución, prácticas que según ellos era algo sagrado. Entonces eso era una cosa terrible lo que vivía la gente de Corinto. Allá a ese lugar llegó Pablo, a ese lugar llegó este hombre con la palabra de Dios, y duró un tiempo, y una noche el Señor le dijo: Pablo, no temas, sino predica, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Pablo en alguna oportunidad escribió y dijo que donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. Y esta ciudad con esas características, hermano, de tanta maldad, de tanto pecado, allí llegó el evangelio, allí llegó el poder de Dios, allí se levantó una preciosa congregación. San Pablo en esta carta o en estos textos afirma que Dios es experto en tomar cosas u objetos sin mucho valor y los transforma en instrumentos útiles. Y lo hace con un propósito. Uno, confrontar la ciencia. Dos, confrontar la sabiduría humana. Tres, confrontar el ego humano. El versículo 27 nos lo dice. En la Biblia Dios habla hoy, dice: y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Dice la versión Dios habla hoy. Para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Entonces, cuando uno encuentra, hermanos, lo que San Pablo escribe acá, muestra que Dios tiene el control de todo, que Dios desde un inicio, mire, desde la creación, uno encuentra que del barro, del polvo, hizo una persona, lo hizo a usted y a mí,
con muchas cualidades. Nos hizo sabios, inteligentes, ¿verdad? Y depositó en ese muñeco de barro al inicio vida, conocimiento, ciencia, discernimiento, capacidades de hacer o no hacer de un muñeco, por decirlo de esa manera. Y luego usted encuentra en la Escritura, en muchas partes, en ciertos momentos, que Dios tomó cosas o sencillamente eligió una persona para, a través de ello, Él manifestar su gloria y demostrarle a la humanidad que Él es Dios y que Él tiene el control de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay casos, por ejemplo, la Biblia registra que a través de una vara, la vara que usaba Moisés, ¿cuántas cosas sucedieron? ¿Cuántas milagros, maravillas sucedieron a través de una vara? Amén. Más adelante también registra, para demostrarle a un pueblo rebelde, caprichoso, y confirmar que Aarón era el sumo sacerdote, hizo que una vara que tal vez llevaba mucho tiempo de haber sido cortado, lo colocó en un lugar, lo hicieron colocar en un lugar con otras varas, y la vara de Aarón floreció y dio fruto. Todo eso lo hace Dios, hermano, repito, para demostrar que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso. Y en esta carta el apóstol le habla a los corintios, a ese grupo de creyentes, y les dice: y es que para avergonzar a los sabios Dios ha escogido los que el mundo tiene por tontos, dice la versión católica. Dios habla hoy. Es decir, personas sin mucho conocimiento. En Corinto habían dos escuelas importantes de filosofía. Allí, hermano, usted estudia la historia de esa ciudad, y ahí habían filósofos en esa ciudad. Habían dos escuelas importantes. Una eran los estoicos y otra la escuela de los epicúreos. Eran dos escuelas de filosofía. Y los convertidos, aquellos que se habían unido al Evangelio por la predicación de Pablo, no habían hecho parte de ninguna de esas escuelas. Por eso el apóstol Pablo le dice: aquí no hay muchos sabios ni muchos poderosos. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, hay algo precioso de resaltar, y es que Dios a esa congregación los había bendecido de una manera especial. Y acompáñenme para que observemos cómo Dios los había bendecido. En el capítulo 1, el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, o por vosotros, y por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y menciona dos cosas: en toda palabra
y en toda ciencia. A pesar que ahí no habían filósofos, ahí no habían científicos, ahí no habían personas de renombre, ahí no habían personas que hicieran parte de alguna familia importante, con un apellido importante, o que hicieran parte de alguna dinastía. Ahí no habían de esa gente. Sin embargo, Dios a ellos los escogió siendo paganos, siendo mundanos, dados a toda esa maldad que se practicaba en la ciudad. El Señor los escogió, los sacó de allá, los limpió con la sangre de Cristo, los restauró, los renovó, cambió la forma de pensar de ellos, cambió la forma de actuar de ellos. Y dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios porque Él los ha bendecido sobremanera. Y dice: en palabra y en ciencia. Y si usted me acompaña al versículo 7, miremos todo lo que Dios había depositado en ellos. Versículo 7: de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Sabe usted que nosotros hoy hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, verdad? ¿Cuántos es que son? ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 9, ¿verdad? Entre todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, ¿a dónde habla de los dones del Espíritu Santo? Precisamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Ahí él menciona que el Dios del cielo bendijo esta iglesia con los dones del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? O sea, lo que Dios hace, cómo el Señor toma cosas, ¿verdad?, que para la ciencia o para el poder humano no puede hacer nada, pero Dios lo transforma y lo bendice. Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo dice: yo les doy gracias a Dios por ustedes. O sea, Pablo estaba agradecido con el Señor por lo que había hecho con esa congregación, porque los había escogido y los había bendecido de una manera especial. Y dice: fueron enriquecidos en él, en palabra y en ciencia. Y no habían ido, muchos de ellos no habían ido a la escuela de filosofía, no habían pasado por esas academias, pero Dios los había honrado, los había exaltado, dándoles sabiduría de lo alto, dándoles ciencia, no de la que se aprende en una institución, sino ciencia de la que viene del cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Cristo en esta noche? Y aparte de eso, dice el apóstol: y no les hace falta ningún don. Ahí había don de ciencia, entre ellos había don de sabiduría, entre ellos había don de profecía, entre ellos había don de conocimiento, entre ellos había don de discernimiento, entre ellos había el don de lenguas. Gloria al nombre del Señor. Entre ellos estaba el don de fe, entre ellos estaba el don de hacer milagros. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre damos la gloria. A pesar que la comunidad cristiana de Corinto era una iglesia inmadura, porque lo era,
El capítulo 3 lo muestra, que era una iglesia inmadura porque en ellos habían divisiones, entre ellos habían rivalidades, entre ellos habían pleitos. Oiga, es más, Pablo en algún momento condenó un pecado de inmoralidad terrible que hubo ahí. Habían problemas en los matrimonios. Es decir, no era una iglesia perfecta. No era una iglesia, hermano, que hubiese llegado al nivel de perfección, de santidad. Sin embargo, en medio de ese pueblo estaba la presencia de Dios. En medio de esa congregación se movía el Señor. Aleluya. Y eso es algo de loar, de exaltar, hermano. Saber que Dios, en medio de las limitaciones, de tantas cosas que a veces uno comete, su misericordia sigue estando en medio. A su nombre damos la gloria. Frente a un panorama así, entonces uno ve que Pablo se ve en la obligación de escribirles para concientizarles, para hacerlos como aterrizar, para hacerlos como reflexionar. Y entonces él le dice: no es por su propia sabiduría, gloria al nombre del Señor, ni por el conocimiento, tampoco es por la inteligencia de ustedes. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos. No es por eso. No se crean que es que han alcanzado todos esos logros y tienen esos privilegios porque ustedes son los mejores. Le dice: no señores. Le dice: recuerden que ustedes era un pueblo, hacían parte de gente de una conducta muy cuestionada. Amén. Entonces él les dice: es que Dios escoge lo vil. Amén. Dios escoge o toma lo que no tiene mucho valor. Es que Dios escoge o toma lo que ha sido menospreciado, aquello que a los ojos de muchos no tienen importancia, y lo transforma y lo convierte en algo útil, en una prenda de valor. Amén. Y esa historia, hermanos, aún se sigue repitiendo, porque ¿quiénes éramos nosotros, o quienes hoy podemos decir que hacemos parte de la iglesia? ¿Quiénes éramos antes de conocer a Dios? Gloria al Señor para siempre. Pienso que de los que están aquí, ninguno nació en cuna de oro, ni de plata, ni de bronce, ninguno. ¿Verdad, amados? A su nombre damos toda la gloria. Ninguno nacimos o hicimos parte de una familia de renombre. Usted sabe que en los pueblos, en las naciones, hay familias de renombre. Y esas familias se vuelven famosas ante la sociedad, porque de allí es donde nacen los alcaldes, de donde nacen los gobernadores,
y los presidentes. Y observe, por ejemplo, Colombia es así. Usted observa, por ejemplo, los presidentes han sido de ciertas familias, familias poderosas, familias de ricos, familias de gente importante según los hombres. Si usted observa en el municipio donde vivimos, la mayoría de los alcaldes han hecho parte de ciertas familias reconocidas. ¿Es así o no es así? De gente que tiene algún prestigio. Gloria al nombre del Señor. Y tal vez usted no hace parte de esas familias. Tal vez usted dice, no, nada que ver con el que ha sido, el que es o el que fue alcalde, nada que ver. Conocidos. De pronto usted dice, yo estudié con él en el colegio. De pronto hasta ahí. Estudié con él en el colegio, pero tal vez no dice, yo estuve en la universidad con él, estudié con él en la universidad. ¿Verdad, hermanos? O sea, como Pablo le dice a los hermanos de Corinto, mirad, hermanos, que no son mucho nobles, o sea, no hacen parte de una familia de renombre, ni mucho fuertes, ni muy poderosos, no, sino que lo necio del mundo escogió Dios. A su nombre damos la gloria. Amén, amados. Sin embargo, escúchenme en esto, porque esto es precioso y bueno decirlo y bueno resaltarlo. Lo que Cristo hizo con usted y conmigo. Y aunque no hagamos parte de ningún clan de eso, de familias de renombre importantes, Cristo nos hizo para el Padre, para Dios, reyes y sacerdotes. Eso dice la Biblia. Acompáñenme, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y ahí observamos lo que dice la Escritura. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amados. A pesar que no, lo mismo pasó con los hermanos de Corinto. No hacían parte de familias importantes, pero llegó el evangelio a esa ciudad. Llegó Pablo con sencillez, con un mensaje que para muchos no llenaba muchas expectativas, porque llegó a hablarles de un Cristo crucificado, y que ese Cristo crucificado era el Redentor y el que perdonaba los pecados. Aleluya. Para muchos no representaba nada, no significaba nada y no significó nada, pero para quienes creyeron, para quienes le recibieron, fueron bendecidos de parte del Señor y recibieron los dones del Señor. Y aparte de eso, lo más importante, el perdón de los pecados, la salvación eterna que está por encima de cualquier otro privilegio, porque un ministerio no salva, un cargo no salva, un don tampoco salva. Gloria al Señor.
Amén. Lo que salva es el nosotros ser fieles al Señor y hacer que nuestro nombre permanezcan escritos en el libro de la vida. Amén, hermanos. Entonces, Pablo, y esta palabra es para nosotros, para que ellos no se enorgullecieran, les dice eso. Recuerden de dónde vienen. Y es bueno también que nosotros meditemos de dónde venimos. Que conozcamos nuestras raíces. Amén, hermanos. ¿De qué familia venimos? Tal vez cómo era la situación, cómo fue su crianza, cómo fue mi crianza. Gloria al nombre del Señor. Quizás haciendo parte de una familia disfuncional, ¿verdad? Aleluya. Tal vez haciendo parte de una familia o de gente menospreciada por la sociedad, porque usted sabe que a veces por las malas decisiones que uno toma en la vida, uno puede volverse o hacerse odiado de la gente. ¿Verdad, hermanos? Aleluya. Por las decisiones. Uno puede volverse alguien que la gente no quiere ver, que la gente no quiere que esa persona viva en el barrio, que viva en la vereda, por la conducta, por lo que es. Y amén. Tal vez podemos venir de esa clase de familias. ¿Sí o no? Padres peleones, groseros, altaneros, blasfemos. Aleluya. Padres dados a los vicios, al pecado, a la maldad. Pero Cristo llegó. Aleluya. Cristo un día llegó a esa familia, llegó allá a ese hogar, llegó a esa vereda, a ese barrio, a esa casa, a través de una persona, y nos hablaron y nos dijeron, amén, que en Cristo teníamos oportunidad. Y hoy tal vez usted mira por el espejo retrovisor y usted dice, Dios mío, todo lo que Dios ha hecho en mí. Porque a veces es bueno mirar por el espejo retrovisor, mirar hacia atrás, para no olvidarnos. Amén, amado hermano. Claro, hoy hay un pueblo bendecido. Hoy hay un pueblo próspero en muchos aspectos. En muchos aspectos. Gloria al nombre del Señor. Un pueblo nada parecido a ese pueblo de años atrás, sino que hoy hay un pueblo próspero, con familias estables, hogares estables, con hijos formados o en una etapa de formación, y en usted hay una satisfacción y hay algo que lo llena de gozo al ver lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Pero no es para uno enorgullecerse, sino para darle la gloria y la honra al Señor. Amén, amados. Tal vez antes ni siquiera una casa propia donde vivir, pagando arriendo, viviendo de posada,
Y cuántas veces usted sabe que el vivir de posada, está uno en un lugar, cuando dice me hace el favor y me desocupa, y váyase para otro lugar, y de pronto apenas ha llegado y está ubicándose cuando le dice me hace el favor y me desocupa, y es terrible. Pero tal vez hoy usted ya no tiene esa afrenta, sino que Dios lo ha bendecido con su casa, y usted dice, y de aquí nadie me saca, porque esto me lo dio Dios. Tal vez usted dice, de aquí me sacan con los pies para adelante, porque esto Dios me lo dio. ¿Sí o no, hermano? Ya nadie va a decirle, me hace un favor, me desocupa. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. A su nombre damos la gloria. Entonces no hay ¿para qué enorgullecernos? Más bien lo que debemos de hacer es darle la honra y la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Tal vez muchos de los que están aquí en un tiempo terminaban una semana de trabajo y decían, bueno, ¿y la otra para dónde me voy? ¿Quién me dará trabajo la otra semana? Y con una familia, esposa, hijos, y con muchas necesidades. Y hoy Dios lo ha bendecido. Hoy no tiene esa preocupación, porque tiene un trabajo, porque tiene una finca, porque tiene un negocio. Aleluya, hermanos. Entonces, ¿para qué enorgullecerse y volverse altivo, y volverse arrogante, y volverse prepotente? Porque hay gente que lo es, y se vuelven que ya no caben en la ropa, hermano, y se vuelven terribles. No, seamos agradecidos con el Señor. Como dice un cántico por ahí, todo se lo debo a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Todo lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho el Señor. A su nombre. Y tal vez no es mucho el esfuerzo que uno haya hecho, sino que Dios en su misericordia, como lo hizo con los hermanos de Corinto, los escogió, y Él tuvo a bien bendecirlos, y Él tuvo a bien colocarlos en honra, y Él tuvo a bien visitarlos, y Él tuvo a bien hacer con ellos cosas preciosas. Tal vez muchos de los de habitantes de Corinto menospreciados, desechados. Gloria al nombre del Señor. Pero como Dios es experto en tomar eso que el mundo desecha, eso que el mundo dice, es que esa persona hasta me duelen los ojos para mirarlo, pero Dios lo ve con otros ojos. Cristo vive. Entonces, dice la Biblia que si nosotros nos gloriamos, gloriémonos en el Señor. Si usted se gloría, gloríese en el Señor. Amén, hermanos. Y todo póngalo a los pies de Cristo. Quiero concluir mencionándoles aquel ejemplo de la palabra de el Gadareno. ¿Recuerdan ustedes al Gadareno? Del capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Un hombre que había perdido la razón, un hombre a quien el enemigo lo había destruido, una persona que considero que la familia lo habían dado por perdido, que la familia lo habían dado ya, que era irrecuperable, pero
el Señor un día llegó a Gádara. Un día el Señor llegó a esa región y se encontró con ese hombre. Y ese día ese hombre fue cambiado. Ese hombre fue transformado. Ese hombre de ahí se levantó, de esa crisis salió y luego se fue por toda esa región contando lo que Dios había hecho. Y uno se puede imaginar el asombro de la gente preguntando: ¿es este fulano de tal? Y tal vez le preguntaban a él: ¿usted es el hijo de don fulano, de doña señora? Y él decía: sí, ellos son mis padres y mis hermanos son fulano, perencejo, sutanejo. ¿Y qué pasó? Porque lo conocimos, sabíamos que usted estaba en una situación muy precaria. Aleluya. ¿Qué diría este hombre a quienes le preguntaban? Jesús de Nazaret. Aleluya. Después de que ya tuvo un poco de experiencia y conocimiento, tal vez le diría a la gente: es que Dios toma lo que está desmoronado, Dios toma en sus manos lo que está destruido y lo renueva, lo restaura, lo cambia y lo bendice. Lo hace Dios. Y tal vez toda la gente se quedaban anonadados, y dice la Biblia que creían, porque luego que el Señor Jesucristo regresó a esa región, lo recibieron. Aleluya, porque habían visto lo que sucedió en aquel hombre que lo había perdido todo. Amados hermanos, eso lo ha hecho Dios con usted y conmigo, ¿verdad? Tal vez no es el caso de todos, pero muchos sí. El mundo y el pecado nos tuvo o nos tenía destruidos. Y el Señor nos restauró. Y en esta noche, para los amigos, tal vez hoy el enemigo lo tiene a usted acorralado, destruido, lo tiene en una crisis terrible. Dios lo puede transformar, Dios lo puede cambiar. No importa lo que hayan dicho, lo que le hayan expresado, lo que la gente haya manifestado acerca de usted o de un familiar suyo. Dios tiene el poder. Y una cosa es lo que diga la gente y otra cosa es lo que piensa Dios. Aleluya. ¿Sabe que nosotros somos buenos para dañar, para ofender, para no dar valor, para, ¿verdad?, decir acerca de alguien que no sirve para nada, que esa persona no tiene futuro, que esa persona no llegará a ningún lado según nosotros? Pero hemos visto cómo Dios toma a esas personas que nosotros desechamos, que nosotros menospreciamos, que nosotros no le damos valor, y Él las transforma, y Él las cambia, y Él las bendice, y hace que esa persona se vuelva importante, se vuelva útil. Y luego lo único que uno tiene que hacer es callar y darle la gloria a Dios y quedarse uno asombrado, ¿verdad, hermanos? Y uno dice: oiga, pero ¿cómo sucedió eso? Es que eso es increíble, es que eso yo no lo creía. Así es el Señor. Amén, amados.
Gloria al nombre de Cristo. ¿A cuántos de nosotros no nos creían? ¿Sí o no? ¿A cuántos de nosotros no? Pero Dios miró en usted y miró en mí algo diferente. Mientras para el mundo y el diablo no representábamos nada, el Señor estaba mirando en cada uno de nosotros un potencial, algo precioso. El Señor estaba observando que dentro de usted, que dentro de mí, habían capacidades, habían cualidades, aleluya, que dentro de usted, que dentro de mí, había un ser, aleluya, sencillo, una persona humilde, una persona con la cual Él podía trabajar, alguien con el cual Él podía contar. Alabado el nombre del Señor, porque Él ve más allá de lo que usted y yo vemos. Él observa allá lo interno, allá lo que humanamente nosotros no podemos ver. El Señor lo observa y Él dice: este puede, este es capaz, este me es útil. Gloria al nombre del Señor. Con este yo puedo trabajar. Este puede tornarse en un instrumento valioso en mis manos. Ese es nuestro Dios. Amén, amados. Por eso, si nos gloriamos, gloriémonos en el Señor. No se gloríe usted por los logros, por las cosas que ha alcanzado. Gloríese en el Señor. Amén, amado. Y dígale: Señor, gracias por lo que tú has hecho conmigo. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias por lo que tú has colocado en mí. Colóquese en sus pies y vamos a decírselo a Él. Digámosle al Señor: gracias, aleluya, por lo que tú me has dado, por lo que tú has colocado en mí. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho conmigo. Cómo me has ayudado durante toda esta travesía. He visto cómo tu mano ha estado allí ayudándome, socorriéndome. Vamos, mi amado hermano, aleluya, no te enorgullezcas. No deje que la soberbia, que la vanidad, que la autosuficiencia tome control de su vida. Más bien dígale: Señor, gracias, porque todo es porque tú lo has hecho, porque eres tú quien lo has hecho. Aleluya. Si ha alcanzado algo, si hoy tiene algo, hermano, dígale: Señor, gracias, porque no ha sido mi sabiduría, porque no ha sido mi inteligencia, porque no ha sido mis capacidades. No, eres tú, aleluya, quien tomaste mi vida y me has ido llevando, aleluya, me has ido llevando de tu mano, me has ido sacando a la orilla, me has ido llevando, me has ido procesando, me has ido formando, aleluya, me has ido fortaleciendo. Oh, aleluya, has ido abriendo puertas por el camino, has ido peleando las batallas a mi favor. Eres tú, oh Dios, el que se ha encargado de cada situación, de mi hogar, de mi familia, aleluya, tal vez de su negocio. Amado hermano, es Él el que se ha encargado de esas aún detalles pequeños. El Señor se ha encargado. ¿Sabe una cosa? Porque Él
escogió lo vil, porque Él escogió lo menospreciado, porque Él vio en usted una persona que tenía cualidades, que tenía capacidades, porque vio que en usted había un potencial, aleluya, ahí oculto, que nadie lo había descubierto, y Él lo ha tomado, aleluya, y lo ha ido desarrollando, y lo ha ido formando, y ahora usted se siente bendecido, y ahora usted tal vez en algún momento ha llegado a decir: ¿cómo ha sucedido todo esto? Es que Dios, en su amor y en su misericordia, lo tomó a usted. Aleluya. Por eso no se enorgullezca, no se enaltezca. Dele la gloria a Dios, dele la honra a Dios. Dígale: Señor, gracias, 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 porque ha sido tu mano. Oh, dígaselo a Él: Señor, ha sido tu mano. Porque cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas, cuántas veces hemos llegado a situaciones que nosotros hemos creído que ya no podemos más, que tal vez hemos llegado al final. Tal vez cuántas veces hemos llegado a una situación que pensamos que ya no saldremos de ahí. Aleluya. Pero luego Dios se ha encargado. Él ha movido las fichas.